Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Con Crítica de la razón instrumental, Max Horkheimer pretende establecer la relación que existe actualmente entre el pensamiento filosófico y la realidad, la cual percibe en un futuro con una apariencia bastante oscura. Su objetivo es investigar el concepto de racionalidad inmerso en la industria cultural de su tiempo. Su estudio parte de la idea de que los avances técnicos han sido acompañados por un proceso de deshumanización. Por tanto, la idea de progreso amenaza con destruir la autonomía del individuo, ya que su capacidad de resistencia al aparato de manipulación de las masas y su juicio independiente parecen ir en detrimento del propio individuo. Los avances técnicos y el progreso han generado una crisis cultural que tiende a traducir todo pensamiento en acción. No obstante, como dice Horkheimer, la acción por mor de la acción misma no es en absoluto superior al pensamiento por mor del pensamiento mismo. Queda muy por debajo de él. Por tanto, la racionalización en la actualidad tiende a destruir la razón misma en pro del progreso. Una acción racional es la capacidad que tiene el individuo de clasificación, de inferencia y de deducción, en donde lo importante es la capacidad de abstracción del individuo, es decir, de lograr una razón subjetiva, la cual tiene que ver esencialmente con medios y fines. Contraria a esta visión, durante mucho tiempo, se afirmó que la razón se encontraba en la conciencia individual, pero también en el mundo objetivo. De esta teoría objetiva de la razón dieron cuenta Platón, Aristóteles, la escolástica y el idealismo alemán. Estas posturas, a pesar de que no excluían la razón subjetiva, la consideraban parcial y limitada, puesto que el grado de racionalidad de una persona estaba determinado a partir de la armonía con su totalidad. La función de la razón subjetiva es la de calcular probabilidades y establecer los medios apropiados para lograr el fin supremo. Por tanto, esta posición le otorga mayor importancia a los fines que a los medios. De acuerdo con esta teoría, solo el sujeto puede ser racional. Por ello, cuando a una institución se le adjudica cierto grado de racionalidad, es porque los individuos se la han imprimido. En la actualidad, la crisis de la razón reside en el hecho de que, al llegar a cierta etapa, el pensamiento ha tendido a perder la capacidad de la objetividad, o la ha combatido como una ilusión, afectando por tanto el contenido objetivo de todo cuerpo racional. A pesar de que la razón en realidad nunca ha dirigido la realidad social, hoy se encuentra en proceso de ser eliminada de ella en sus inclinaciones específicas, que la han hecho incluso renunciar a su capacidad de juzgar acciones y modos de vida de los seres humanos. Es por ello que ser racional implica aceptar la realidad tal como es y adaptarse a ella, así como la de regular la relación entre medios y fines, lo contrario a lo que antes implicaba que la razón fuera un eficiente instrumento para entender los fines y determinarlos. Para Horkheimer, la sociedad actual ya no se preocupa por comprender los fines, ya que su objetivo es servir a un fin. Esto implica que el mundo pone mayor énfasis en los medios que en los fines. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes y bueno, hoy vamos a continuar con el tema que abrimos en la sesión pasada sobre la cuarta revolución industrial, el futuro del trabajo y cómo afecta la pandemia este futuro del trabajo. Y he querido iniciar con este ensayo sobre la obra de Max Horkheimer, de la crítica a la razón instrumental. Es un texto bastante denso, el de Max Horkheimer, un filósofo alemán, de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, que fue una escuela del pensamiento que justamente se orientó a hacer esta crítica sobre la razón, cómo había perdido esa objetividad de la que habla el inicio de este ensayo. Y me pareció importante incluirlo, ya que esta crítica a la razón instrumental tiene mucho que ver justamente
con el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, la afectación ya no solamente en el mercado de trabajo, a la fuerza de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, sino también al propio medio ambiente. Como hemos visto en fechas recientes, actividades como la minería a cielo abierto, la utilización de combustibles basados en carbón para producir energía, la extracción del propio petróleo, del gas esquisto a través del fracking, etcétera, no solamente afectan el territorio como tal, como para poder ocuparlo, no solamente afectan las relaciones de trabajo por las condiciones precarias que se da en este sector de la industria, sino que lo que finalmente afecta es la vida humana, la naturaleza, es la destrucción ya de espacios naturales, de ecosistemas, a través de una explotación de esto que llaman la razón instrumental llevada al extremo. Es decir, funcionas para un fin y ese fin es la extracción de minerales, la extracción de petróleo, la generación de energía, sin considerar las afectaciones que se dan en el entorno. Esto es parte, es una de tantas cosas que afectan el futuro no solamente de la humanidad, sino del propio planeta. Aunque sabemos que incluso con una extinción de la humanidad, el planeta puede seguir existiendo, podría regenerarse y dar lugar a otro tipo de interacción en los ecosistemas y en la vida, las vidas de las especies en la naturaleza. Pero lo cierto es que este modelo racional instrumental, es decir, utilizar la razón para justificar el uso de estos instrumentos con la finalidad que no tiene que ver con un beneficio del ser humano en general, sino con un modelo institucional, como lo veíamos al inicio de este ensayo, que deja totalmente de lado los intereses propiamente humanos y se enfoca más en la obtención de estos recursos y de cumplir con los objetivos de este modo de producción capitalista. Entonces vamos a retomar esta lectura que hacíamos de un texto de la BBC de Londres sobre la cuarta revolución industrial. Nos habíamos quedado en esta definición del darwinismo tecnológico, que bueno, efectivamente lo que hace es trastocar este término para convertirlo en una especie de justificación de que pues se puede arrasar con la competencia, se puede arrasar con el entorno, se puede arrasar con los seres humanos, porque es parte de una evolución que está justificada a través de la propia teoría de Darwin de la evolución. Entonces vamos a retomar esta parte cuando habla de los peligros del cibermodelo. No todos ven el futuro con optimismo. Los sondeos reflejan preocupaciones de empresarios por el darwinismo tecnológico, ya habíamos hablado de ese tema, donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir. Y si ello ocurre a toda velocidad, como señalan los entusiastas de la cuarta revolución, el efecto puede ser más devastador que el que generó a su turno la tercera revolución. Recordemos estas 4 revoluciones. La primera tiene que ver con las máquinas de vapor y el desarrollo industrial, desde inicios del siglo XIX. La siguiente es a mediados del siglo XIX con el advenimiento de la energía eléctrica. La tercera revolución ya es a mitad del siglo XX con el uso de la electrónica, y esta cuarta revolución industrial, que es entrando ya al siglo XXI, tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial y robótica. Bien, en el juego del desarrollo tecnológico siempre hay perdedores, y una de las formas de inequidad que más me preocupa es la de los valores. Hay un real riesgo de que la élite tecnocrática vea todos los cambios que vienen como una justificación de sus valores, le dice a BBC Mundo Elizabeth Garvey, investigadora de la Escuela para el Futuro de la Innovación en la Sociedad de la Universidad Estatal de Arizona. Este tipo de ideología limita gravemente las perspectivas que se traen a la mesa a la hora de tomar decisiones políticas, lo que a su vez exacerba la inequidad que ya vemos en el mundo de hoy, agrega. Dado que mantener el statu quo no es una opción, al hablar de mantener el statu quo es mantener la situación tal y como está, no modificarla en todos sus sentidos, económico, político, social, etc., ¿no? Dado que mantener el statu quo no es una opción, necesitamos un debate fundamental sobre la forma y los objetivos de esta nueva economía, apunta Ritter,
que considera que debe haber un debate democrático en torno a los cambios tecnológicos. Por una parte, hay quienes descreen que se trate de una cuarta revolución. Es cierto que los cambios son muchos y muy profundos, pero el concepto fue por primera vez usado en 1940 en un documento de una revista de Harvard titulado La última oportunidad de Estados Unidos, que pintaba un futuro sombrío por el avance de la tecnología. Y su uso representa una pereza intelectual, dice Garvey, en torno a este término de la cuarta revolución. Otros, más pragmáticos, alertan que la cuarta revolución no hará sino aumentar la desigualdad en el reparto del ingreso y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica. El mismo WEF, que hablábamos que era el organismo del Foro Económico Mundial, reconoce que los beneficios de la apertura están en riesgo por medidas proteccionistas, especialmente barreras no tarifarias y normativas del comercio mundial, que se han exacerbado desde la crisis financiera de 2007. Un desafío que la cuarta revolución deberá sortear si quiere entregar lo que promete. El entusiasmo no es injustificado. Estas tecnologías representan avances asombrosos, pero el entusiasmo no es una excusa para la ingenuidad, y la historia está plagada de ejemplos de cómo la tecnología pasa por encima de los marcos sociales, éticos y políticos que necesitamos para hacer un buen uso de ella, remata Garvey. Este exceso, este sobrepasar los límites, en el caso de este desarrollo tecnológico industrial, es un eufemismo, es decir, es algo muy sutil comparado con lo que en su momento Max Horkheimer y Theodor Adorno, que fueron estos críticos de la razón instrumental, expresaban a mediados del siglo pasado, a finales de la década de los 40, cuando hacen este análisis, porque ellos lo que ponían sobre la mesa era la falla, el fallo histórico de la razón frente a un hecho brutal, como fueron los campos de concentración de los nazis durante esta Segunda Guerra Mundial. Ellos decían, bueno, si el ser humano fue capaz de romper con esa barrera que existió durante la Edad Media, en donde no existía la razón como tal, sino que toda explicación del universo se atribuía a Dios a través de la religión, y esta Edad Media pues fue una etapa de inmovilidad absoluta, bueno, no absoluta, pero sí muy importante del ser humano, si comparamos que al momento de la iluminación, de la Edad de las Luces, de la Ilustración como la conocemos también, se da un avance tanto tecnológico como de las ideas. ¿Por qué? Porque se pone al hombre, es decir, a la razón, porque el hombre es el único capaz de razonar dentro de los esquemas que conocemos, se le pone al centro del universo. Y entonces las respuestas las empieza a buscar el propio ser humano, las empieza a generar el propio ser humano a través de una serie de disciplinas que desarrolla. Y entonces desde la Ilustración, en donde se van a dar cosas fundamentales como la llegada de Colón a América, la colonización y el saqueo de la periferia, tanto en el caso de América con los españoles, los portugueses, como en el caso de África, en el caso de Asia. Todo este proceso que va a ir alimentando a esta centralidad de la razón como lo que explica al mundo, explica el universo, va a llegar a un exceso en donde pues precisamente este avance tecnológico ya no va a buscar el beneficio de la humanidad como una especie que está en el centro del universo y que pues lógicamente debiera abordar las cosas con esa razón para buscar los beneficios sin afectar al resto. Y entonces llegamos al siglo XX y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército nazi utiliza la tecnología y hace experimentos para el desarrollo de su tecnología a partir de los propios seres humanos en los campos de concentración de Auschwitz, por ejemplo, a través de el deshacerse de los cuerpos de tantos asesinados durante el Holocausto, y que, como decía uno de los testigos en los juicios de Nuremberg, que el mayor problema que tenían no era un problema ético de matar gente, sino que el mayor problema que tenían era cómo deshacerse de todos esos cuerpos que resultaban del trabajo excesivo, de la tortura y del asesinato. Entonces, vemos cómo la razón se convierte en un instrumento que obedece a un fin, que es la reproducción de este sistema institucional, y no
para el beneficio de los seres humanos. Entonces, esta cuarta revolución industrial, ya sea que sí exista como cuarta revolución o que sea una extensión de la tercera revolución industrial o que incluso no existan fronteras directamente relacionadas con el tipo de combustible o el tipo de fuente que genera este cambio industrial, digamos que es una sola revolución industrial, lo que no se puede evitar, no se puede dispensar, es que al día de hoy se ha convertido en un elemento para la destrucción que pone en peligro a la propia existencia humana y a la estabilidad natural de nuestro planeta. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa ya nos metemos de lleno al tema de cómo se ve afectada la pandemia y de qué manera tenemos que tomar acción en esta lucha por recuperar nuestra subjetividad enfocada al fin de beneficiarnos como seres humanos de este gran entorno universal. Vamos a esta pausa y regresamos a Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con este tema sobre el trabajo. Me parece fundamental abordar este tipo de temas, ya que a veces como que estamos demasiado alejados de todos estos procesos que dan lugar a la formación del empleo, a lo que es el trabajo, porque bueno, también existe este debate en que hay una diferencia entre trabajo y empleo. La generación de empleo, bueno, obedece a un desarrollo, a un proyecto que tiene un fin productivo, de explotación de una materia prima, de transformación de una materia prima. El trabajo es esa misma transformación, pero se puede hacer desde el individuo y tiene que ver prácticamente con todas las actividades que realiza el ser humano. El trabajo es, de acuerdo con Engels, como decía en ese texto fundacional del materialismo histórico junto con Karl Marx, que el trabajo cumple una función en el desarrollo de este primate, volviendo al tema de la evolución, el desarrollo de este primate en un ser humano. El trabajo juega un factor fundamental fisiológico por el uso pues, de herramientas a través del pulgar opuesto que nos sirve para poder mover estas herramientas. Pero bueno,
Es fundamental que tengamos este debate, esta reflexión sobre el trabajo, porque a lo que nos enfrentamos hoy es a la gran dificultad de una, no digamos reinserción, digamos franca y llanamente de una inserción laboral. Pensemos que en estos 11 años de resistencia, la gran mayoría en algún momento hemos buscado un empleo externo, antes de la creación de ciertos proyectos que tenemos a través del sindicato. Muchos compañeros de la resistencia siguen laborando en entidades externas a lo que conocíamos, que era Luz y Fuerza del Centro, y lo que pues hemos detectado, testimoniado en estos años es las condiciones cada vez más precarias de trabajo. Y esto, pues es algo que no tiene que ver directamente con la desaparición de Luz y Fuerza. La precarización del trabajo es un elemento que viene dándose desde mucho tiempo atrás y que ha sido favorecido justamente por estas políticas económicas neoliberales, por este modo de producción capitalista en su modelo económico tardío, que es el neoliberalismo. Y nosotros como electricistas fuimos de los últimos en llegar a esta gran crisis del trabajo, porque pues hasta antes del 2009 vivíamos en lo que puede decirse una burbuja, la burbuja electricista, que era protegida por nuestro contrato colectivo de trabajo, pero que finalmente sucumbió a este gran proceso de transformación económica neoliberal, que pues se explica más fácilmente por la destrucción de las conquistas históricas de los trabajadores y las trabajadoras. No solamente en México, sino en el mundo. La transformación de la jornada laboral, su fragmentación, la flexibilización laboral, el trabajo ya conocido como outsourcing, contra el que hemos estado combatiendo y que pues lo vemos como uno de los factores fundamentales en el avance de esta precarización laboral. Ahora, el contexto actual nos dice que la pandemia no es que venga a transformar las condiciones del trabajo. Todo este medio a través del cual se está haciendo ahora el trabajo, lo que se le llama el teletrabajo, que algunas, no todas las actividades productivas se pueden desarrollar desde el entorno casero, desde la propia casa, con un dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono celular, una tableta con la que nos podamos conectar a un centro de trabajo virtual, vamos a llamarle así, y desarrollar una serie de funciones. No todos los empleos pueden funcionar de esta manera. Hay esta parte de los trabajadores que se les llama los trabajadores de primera línea, que son aquellos que trabajan en los servicios fundamentales como es el transporte público, el metro, autobuses, metrobús, taxis, incluso el servicio de Uber. Los trabajadores que se encargan de los servicios de suministro de alimentos en los mercados, en los supermercados, en estas tiendas de conveniencia como el Oxxo, 7-Eleven, etc. Y quienes han entrado en este nuevo mercado que tiene poco de venirse desarrollando, pero ha crecido de una manera impresionante, que son estas plataformas para la entrega y para el comercio en línea o a distancia, el poder ordenar comida a ciertos restaurantes, servicios, etcétera, y estas personas, mujeres, hombres, que transportan el alimento desde ese restaurante o desde esa cocina hasta nuestras casas. Todos estos empleos se ven fuertemente afectados por la pandemia, pero no se originan, y sus condiciones precarias no se originan por la pandemia. Son formas de trabajo que ya se venían desarrollando, que ya estaban en proyecto en muchas de estas economías del primer mundo, como veíamos por ejemplo el caso de Alemania, en el caso de Estados Unidos, ni hablar, y en el caso de México también ya se venía desarrollando. Lo que ocurre con la pandemia es que se va a agudizar la necesidad de este tipo de servicios por el confinamiento al que nos vemos obligados. Y entonces, retomando incluso el texto que leíamos la sesión pasada sobre el empleo, los trabajos que desaparecerán y los que crecerán, vamos a retomarlo muy rápidamente para mencionar cuáles son los trabajos y este es un texto del 2018,
en donde vamos a ver cuáles son estos trabajos que ya se anunciaba su declive, su futura desaparición como puestos de empleo, y que pues no tiene que ver directamente con la pandemia, pero la pandemia se ha encargado de agudizar esta situación. Esos 10 empleos en descenso son los grabadores de datos, que decíamos que son los capturistas, los que se encargan de guardar la información en medios electrónicos, en medios virtuales. En segundo lugar, contabilidad y administradores. En tercer lugar, secretarios administrativos y ejecutivos. En cuarto lugar, trabajadores de fábricas y cadenas de montaje. 5, información al cliente y trabajadores de servicio al cliente. 6, servicios de negocios y jefes de administración. 7, contables y auditores. 8, dependientes de almacenes. 9, jefes generales y de operaciones. Y 10, dependientes del servicio postal. Y estos 10 tipos de empleos pues se ven afectados porque pues lógicamente hay sistemas, los famosos ERPs, estos sistemas automatizados, computacionales, que se encargan de la contabilidad, del control de existencias, de stock, pues la administración propiamente de todos estos bienes de las fábricas o de las empresas. Y por el otro lado, la automatización y robotización en fábricas, que va desplazando a trabajadores de cadenas de montaje, de líneas de montaje. Entonces, en estos 10 tipos de empleo ya se veía, incluso antes de la pandemia, que iba a haber una reducción de personal por el desarrollo tecnológico. ¿Y qué es este desarrollo tecnológico? Bueno, pues es la aplicación de esa racionalidad instrumental, es decir, llevar hasta el límite de lo racional el uso de todos estos instrumentos robóticos y computacionales. Finalmente, que entrando ya en el tema de la pandemia, decíamos en la emisión pasada que solo 1 de cada 5 trabajadores en América Latina y el Caribe va a poder trabajar desde su casa. Este es un artículo de Luis Felipe López Calva. Él es subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Las políticas de contención del COVID-19 están afectando profundamente la forma en que trabajamos y, en particular, quién puede continuar trabajando. Como las medidas de distanciamiento social han obligado a cerrar lugares de trabajo físico, solo un subconjunto de trabajos ha tenido la opción de hacerse en línea. Esto es crítico desde la perspectiva de desarrollo, ya que el alcance de la disponibilidad de trabajos teletrabajables, es decir, aquellos que son factibles de realizar a distancia, puede determinar qué economías y hogares se verán más o menos afectados por el shock pandémico. Utilizando datos de 2 artículos recientes, este Graph for Thought, que es Gráficas para Pensar, explora la realidad del teletrabajo en América Latina y el Caribe, tanto entre países, es decir, qué porcentaje de empleos son teletrabajables en cada uno, como dentro de los propios países, cómo difiere el porcentaje de trabajos teletrabajables a lo largo de la distribución del ingreso. En su reciente artículo ¿Cuántos trabajos se pueden hacer en casa?, Dingle y Neymanon estiman la proporción de empleos teletrabajables en 86 países. Para hacerlo, clasifican la factibilidad de trabajar en casa para un gran conjunto de ocupaciones, en función de variables como si los trabajadores usan correo electrónico, trabajan al aire libre, necesitan usar equipos especializados, etc. Y fusionan esta clasificación con el código de categoría ocupacional de las encuestas nacionales de empleo de cada país. Los resultados para 13 países de América Latina y el Caribe revelan que la proporción promedio de trabajos teletrabajables, es decir, los que se pueden hacer desde casa, es del 20%. Es decir, 1/5 parte de los empleos de un país son los que se pueden realizar desde casa. Y que varían entre el 14%, o sea, todavía baja esa proporción en el caso de Honduras, o sube al 27%, casi la tercera parte, en el caso de Uruguay. A modo de comparación, la participación, esta misma participación de los empleos teletrabajables, es del 41% en los Estados Unidos, es decir, casi la mitad de los empleos se pueden desarrollar desde casa. Así, en general,
Los países con mayor Producto Interno Bruto per cápita también tienden a tener una mayor proporción de trabajos teletrabajables. Además, la mayoría de los países con un Producto Interno Bruto per cápita superior a los $30,000 tienen una proporción de trabajos teletrabajables superior al 30%. Es decir, en los países en donde los trabajadores tienen un mayor salario, esto va directamente ligado al tipo de trabajo que hacen y es donde los trabajos que se pueden hacer en casa pues aumentan. ¿Por qué? Porque requieren de mayores recursos tecnológicos y lógicamente de una mayor capacidad o capacitación de los trabajadores y las trabajadoras para desarrollarlos. Esto sugiere que los trabajadores en América Latina y el Caribe y en otras regiones en desarrollo pueden tener más dificultades para continuar trabajando durante la pandemia, lo que aumenta su vulnerabilidad económica. Y esto, más allá de un estudio plenamente científico, con gráficas, etcétera, pues lo podemos saber simplemente en México saliendo a las calles y viendo quiénes tienen la necesidad de laborar en la calle. No solo importa qué porcentaje de personas pueden trabajar desde casa, sino que también quiénes son esas personas. Si existe una diferencia sistemática de ingresos entre las personas que tienen trabajos que pueden realizarse desde su hogar y por lo tanto se hace más probable que continúen recibiendo ingresos, y las personas que no y por lo tanto están más expuestos a perder sus ingresos, podría observarse un empeoramiento en la desigualdad. En su reciente trabajo a distancia y con contacto en Uruguay, Guntin recopila datos sobre cómo se ve esto a nivel micro en Uruguay. Utilizando la Encuesta Nacional de Empleo, el documento clasifica qué ocupaciones se pueden hacer desde casa y cuáles requieren contacto cercano con otros. Luego compara la proporción de empleos en estas ocupaciones con los salarios de los trabajadores. Como se muestra en la siguiente figura, es un gráfico, existe una asociación positiva entre los trabajos que se pueden realizar desde el hogar y los salarios de los trabajadores, y una asociación negativa entre los trabajos que requieren un contacto cercano con los demás y los salarios de los trabajadores. Esto sugiere que las políticas de distanciamiento social podrían tener un efecto desproporcionadamente negativo que en los trabajadores de bajos ingresos, ya que es menos probable que puedan trabajar desde casa, porque estos trabajadores, en comparación con los de mayores ingresos, tienen que contar con ese acercamiento con los clientes, con las otras personas para desarrollar su trabajo. Entonces vemos que a mayores salarios, lógicamente, el tipo de trabajo se puede desarrollar en casa porque requiere una menor presencia física y un menor contacto con la gente que los trabajos con un menor salario. Habría que esperar a un estudio en este sentido en México, pero creo que es muy notable esa situación. Quienes trabajan en supermercados que son dependientes, en este caso pensemos Walmart, pensemos Soriana, pues tienen menores salarios y tienen mayor riesgo por el contacto que tienen con el público directamente, mientras que los que desarrollan labores administrativas como es esta captura de datos, esta administración de los propios datos, análisis de los datos, lo pueden hacer desde su casa. Y eso nos va a llevar a otro tema también muy importante, que es el que tiene que ver con esta regulación del teletrabajo, que también ya mencionábamos en otra emisión de Letras Militantes, y que la actual regulación del teletrabajo, que salió en el Diario Oficial de la Federación, sobre una modificación a la Ley Federal del Trabajo, hablábamos de que se encuentran muchas lagunas aún en esta legislación. En la mayoría de los casos, quien hace teletrabajo pues tiene que pagar la luz, tiene que pagar todos los servicios, teléfono, internet, tiene que utilizar sus propios medios, su computadora, su teléfono celular, y lógicamente esto lo pone al servicio de la empresa para la que está trabajando.
Estos trabajadores, en el mejor de los casos, reciben el 100% de su salario y sus prestaciones, pero le quitan a la empresa los gastos indirectos que representa el utilizar todos estos medios para poder desempeñar su trabajo de manera eficiente. Y lo que también comentábamos en otra sesión es que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de las compañeras, el trabajo en casa lo que hace es encadenar las diferentes jornadas a las que está sometida la mujer por el rol de género tradicional, socialmente tradicional, en el que además del trabajo que, si son afortunadas, podrán hacer desde casa para no contagiarse en la calle, se acumula con el trabajo en casa, con el desarrollo de las actividades para poder seguir moviéndose como familia, lavar ropa, cocinar la comida, cuidar a los hijos y el cuidado de tanto los menores como de los adultos mayores. Estamos en una gran encrucijada histórica sobre el trabajo y los electricistas estamos enfrentados a 11 años de que fuimos despojados de nuestra fuente de empleo. Y no ha habido una respuesta ni del sector privado, que bueno, pues conocemos bien cuál es la intención del sector privado, es obtener la ganancia con el menor gasto posible y sin proveer ni de las prestaciones, ni de las herramientas, ni de los elementos básicos del trabajo a sus trabajadores. No podemos esperar mucho de ellos. Pero por otro lado está el gobierno. En el caso de los sexenios anteriores nos tocó lidiar medio sexenio de Felipe Calderón, un sexenio completo de Enrique Peña Nieto y estas políticas neoliberales, y hoy estamos cerca de llegar a la mitad del sexenio de la Cuarta Transformación y no hemos obtenido aún una solución de fondo al conflicto del SME. Lo que nos queda entonces es seguirnos movilizando, seguir actuando, seguir presionando para generar las condiciones de empleo, por lo menos en este momento, para la reinserción laboral, pero también no dejar de lado y ser muy conscientes que tenemos también una labor de actualización de nuestros conocimientos y habilidades que nos va a servir no solamente para obtener un mejor empleo, sino para desarrollarlo en las mejores condiciones y, si es en los proyectos de nuestro sindicato, para que estos proyectos sean mucho más exitosos. Bien, por el momento se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos la próxima semana en Letras Militantes para seguir abordando estos temas sobre el trabajo, sobre el sector eléctrico y cómo hacemos nosotros como sindicato para solucionar de fondo este conflicto. Agradecemos su atención, agradezco personalmente, particularmente a mis compañeros de Radio SME por el apoyo para la realización de este programa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.